Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. El auto de Wenlan tenía aire acondicionado. Sentado en silencio estaba Gautú. No podía pensar en nada. Baja un poco el viento, le dijo de repente Wenlan al conductor. Luego extendió la mano por encima del reposabrazos del asiento central y con naturalidad colocó la palma sobre el dorso de la mano de Gautú. Gautú se encogió con evidente rigidez y casi de inmediato retiró la mano. Wenlan se sintió muy incómodo, pero no lo demostró. Percibió la vigilancia y el miedo de Gautú y no quería asustarlo de nuevo, así que todos sus movimientos eran muy ligeros, como un lobo intentando acercarse a un conejo tímido, completamente concentrado y sereno. Machen estaba en otro auto con los guardaespaldas. Ahora solo estaba Wenlan, Gautú, Gaulele y el hijo de Huayon. Y claro, la niñera que lo sostenía en el auto de 9 plazas. Peanut siempre ha sido muy despierto. Giró su cabeza y miró con curiosidad todo el auto, con un chupete en la boca. Peanut notó con atención que su padrino parecía tener algo de miedo del Omega que sostenía al niño, y su actitud era tan cautelosa como si estuviera tratando con un cristal frágil. Gaulele permaneció en silencio en los brazos de Gautú. Debería haber estado sentado en la silla, pero Gautú se negó a soltarlo, así que también cooperó. Abrazó con fuerza el cuello de su padre Omega y se sentó con él en el asiento de atrás, en ese lujoso auto. En cuanto vio a Gaulele, Wenlan supo que Gautú debía estar sosteniendo a su hijo, pero cuando padre e hijo subieron al auto, se sorprendió al descubrir que no era así. Gaulele y Gautú estaban envueltos en un ligero aroma afrutado, cercano al sabor del albaricoque. Ese extraño olor a feromonas provenía de otro alfa. Wenlan lo reconoció como el aroma de Machen. Le zumbaba la cabeza y de repente sintió frío en pleno verano, con un cielo despejado. Gautú se esforzó por mantener la distancia. El niño en sus brazos llevaba una adorable máscara de Mickey Mouse. El niño miraba a Wenlan con curiosidad, con los enormes ojos del personaje de dibujos animados. Debido a la falta de feromonas reconfortantes de su padre alfa durante el periodo fetal, Gaulele ha sido un niño inseguro desde la infancia. A excepción de Machen, sentía mucha repulsión por los demás alfas y no podía acercarse a ellos, pero no mostró ningún temor ante la llegada de Wenlan. Al contrario, sentía mucha curiosidad. Sus manitos sujetaban a su padre, pero el rostro siempre miraba a Wenlan. Gautú albergaba un profundo temor. Temía perder al niño que llevaba en brazos. Wenlan, papá, ¿quiénes son? ¿Puedo jugar con él? Peanut preguntó. Se soltó de los brazos de la niñera, pisó los zapatos relucientes y caminó hacia Wenlan. Levantó la carita y lo miró. Wenlan, papá. Aunque sabía que no era razonable, Gautú sentía un dolor en su corazón e inconscientemente abrazó a Gaulele con más fuerza. Al notar la inquietud de su padre Omega, Gaulele susurró: «Papá», e intentó distraerlo y le preguntó: «¿Cuándo nos vamos a ir a casa?» Pronto, Gautú respondió con dulzura. Fingió calma e intentó negociar con su antiguo jefe, pero antes de que pudiera hablar, Wenlan dijo de repente: «Este niño es el hijo de Huayon». Gautú no es un buen actor ni es un buen mentiroso, al contrario, sus pensamientos y acciones son coherentes y es muy fácil de discernir. Curiosamente, desde el día en que Gautú apareció torpemente a su lado, el desconfiado Wenlan ha mostrado una desconfianza inusual y nunca ha dudado de sus motivos ni de sus buenas intenciones. Wenlan, incapaz de ver que este beta fingía ser un omega, pero ahora Wenlan, quien se había perdido y reencontrado, trataba todo lo relacionado con Gautú con cautela. Después que el niño lo llamara papá Wenlan, este omega, que no sabía cómo expresar sus pensamientos correctamente, frunció levemente el ceño.
Gaotu parecía haber malinterpretado las cosas. Tras escuchar la breve introducción, Gaotu guardó silencio unos segundos. Luego le sonrió y dijo: «Felicidades». Al principio Wenlan no supo a qué felicitaba, hasta que Gaotu apartó la mirada, bajó la vista para evitarlo y miró a otro lado, y de repente tuvo una idea. Para cooperar con Huayon, ambos mostraron bastante intimidad, lo que provocó que Shen Xiaoyu también malinterpretara las cosas, por lo que Gao Tu, que lo seguía, también debió haber malinterpretado las cosas. Quizás la nerviosa explicación de Wenlan sobre la vida del niño fue equivalente al anuncio inmediato de Gao Tu. Es el hijo de Huayon y de Shen Xiaoyu. Te he estado buscando durante mucho tiempo, habló con suavidad. Al ver que la mirada de Gaotu volvía a posarse en él, continuó quejándose. Pero no te pude encontrar. Sus miradas se cruzaron brevemente y luego se apartaron como una descarga eléctrica. Gaotu bajó la mirada de nuevo y lo interrumpió, firme pero suave. Señor Shen, dijo, ya que todos tenemos una nueva vida, que el pasado sea pasado. Mi padre te chantajeó y él se equivocó, pero en realidad no tuve a ese niño y no te pediré dinero. Con cada frase que decía agachaba la cabeza como avergonzado y casi hundía la cara en el hombro del niño que sostenía en brazos. Un extraño dolor invadió el corazón de Wenlan. Quería decirle a Gaotu que no tenía por qué avergonzarse, porque no era culpa suya. Cuando terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.